El frío del suelo de mármol importado penetraba la fina seda del vestido de Aisha, enviando escalofríos que no tenían nada que ver con la temperatura artificialmente baja de la fortaleza de cristal. Sus muñecas, atadas con una corbata de diseñador de un azul cobalto irónico, ardían bajo la presión, cortando la circulación y dejando marcas violáceas en su piel oscura, un contraste brutal contra la inmaculada blancura de la sala. El zumbido constante del aire acondicionado central parecía amplificarse en sus oídos, transformándose en un rugido sordo que competía con el sonido errático y desesperado de su propia respiración entrecortada. No era solo el dolor físico de las ataduras lo que la paralizaba, era la comprensión absoluta y devastadora de que el santuario que creía habitar se había transformado, en cuestión de minutos, en una jaula de exhibición sádica donde su humanidad estaba siendo desmantelada sistemáticamente. Frente a ella, la escena poseía una crueldad estética casi insoportable, compuesta con la precisión de una fotografía de revista de alta sociedad, pero corrompida por una maldad visceral. Julián, el hombre que había jurado protegerla, estaba de pie junto a la ventana panorámica, sosteniendo una copa de champán con una elegancia relajada que resultaba obscena, dadas las circunstancias. La luz clínica de los dicroicos se reflejaba en el líquido dorado mientras él la observaba, no con ira, sino con una curiosidad científica y desapegada, como si Aisha fuera un espécimen bajo un microscopio, y no su esposa embarazada de 8 meses. Esa mirada vacía, desprovista de cualquier rastro de la pasión que alguna vez fingió, era más cortante que cualquier golpe físico, confirmando que para él, ella nunca había sido una compañera, sino un accesorio exótico que había pasado de moda y ahora debía ser descartado. Aisha sintió una sacudida violenta en su vientre, un movimiento brusco y doloroso del bebé que parecía percibir el terror químico inundando el torrente sanguíneo de su madre. Instintivamente, intentó llevar sus manos hacia su abdomen para proteger a su hijo, para ofrecerle algún tipo de consuelo táctil, pero las ataduras de seda se tensaron implacablemente, impidiéndole el movimiento más básico y natural de la maternidad. Un gemido ahogado escapó de su garganta, una mezcla de dolor físico y desesperación psicológica, al darse cuenta de su total indefensión. La tensión en su espalda baja comenzaba a irradiar hacia el frente, en oleadas rítmicas y siniestras, un presagio aterrador de que el estrés extremo estaba desencadenando algo que su cuerpo no podía detener, una respuesta fisiológica al trauma que ponía en riesgo 2 vidas simultáneamente en ese salón de lujo. A 1 metro de distancia, la figura de Victoria se movía con la agilidad depredadora de quien huele sangre, su rostro iluminado por el brillo artificial de la pantalla de su teléfono de última generación. No había empatía en sus facciones perfectas, solo una emoción perversa y una concentración técnica, mientras ajustaba el estabilizador para obtener el mejor ángulo de la humillación de Aisha. La luz del flash se disparó, cegadora y agresiva, capturando el miedo en los ojos de Aisha para la posteridad, convirtiendo su sufrimiento en contenido digital, en una prueba fabricada de una locura inexistente. La risa de Victoria, ligera y cristalina como las copas de la vitrina, resonó en el espacio vacío, burlándose de la posición degradante de la señora de la casa, despojándola de su dignidad con cada segundo de grabación que almacenaba en la nube. El olor a cuero nuevo de los muebles minimalistas se mezclaba nauseabundamente con el aroma dulce y alcohólico del champán que Julián hacía girar en su copa, creando una atmósfera olfativa que Aisha sabía que recordaría con horror por el resto de su vida. Todo en la habitación gritaba dinero y poder, las obras de arte abstracto en las paredes, la vista ininterrumpida del bosque privado, la tecnología invisible que controlaba la casa. Sin embargo, en ese momento, cada símbolo de riqueza se sentía como un arma apuntando contra ella. La arquitectura de la casa, diseñada para impresionar y dominar el paisaje, ahora servía para aislar sus gritos del mundo exterior, garantizando que su dolor fuera un espectáculo privado, exclusivo para el disfrute de sus verdugos que se sentían intocables en su cima de cristal. De repente, una contracción mucho más fuerte que las anteriores golpeó a Aisha, doblándola sobre sí misma,
tanto como las ataduras se lo permitían, arrancándole un grito gutural que rompió la atmósfera controlada de la sala. El dolor fue agudo, preciso y aterrador, una señal inequívoca de que su cuerpo estaba entrando en colapso, intentando expulsar al bebé en un ambiente hostil. El sudor frío comenzó a perlar su frente, mezclándose con las lágrimas que nublaban su visión, mientras su corazón latía con tal fuerza que sentía los golpes en sus sienes. La imagen de Julián y Victoria se desenfocó por un instante, convirtiéndose en manchas de crueldad en un mundo que se estrechaba rápidamente, reduciéndose a la urgencia biológica de sobrevivir y la necesidad primitiva de escapar de aquella tortura. Julián dio un paso adelante, no para ayudar, sino para inspeccionar el efecto de la contracción, inclinando la cabeza con una mueca de disgusto ante la manifestación física y desordenada del dolor de Aisha. Sus palabras, pronunciadas con una calma letal, flotaron en el aire cargado de tensión. «Mira lo patética que te ves, Aisha. Nadie va a creer que una mujer como tú, en tu estado histérico, es capaz de cuidar a mi heredero». La frase estaba cargada de un veneno racista y clasista, una sentencia que buscaba anular su identidad y su cordura antes de destruir su cuerpo. Él no solo la estaba agrediendo físicamente, estaba reescribiendo la narrativa de su vida en tiempo real, utilizando su vulnerabilidad biológica como la evidencia final de su supuesta incompetencia. En ese instante, justo antes de que la oscuridad amenazara con tragársela, Aisha fijó su mirada en el reflejo de la ventana, viendo no a la pianista talentosa que una vez fue, sino a una mujer acorralada al borde del abismo. Pero en el fondo de ese terror absoluto, algo se encendió, una chispa nacida del instinto más antiguo del mundo. Mientras el dolor la desgarraba por dentro y la humillación la atacaba por fuera, comprendió que esto no era un simple acto de violencia doméstica, era una ejecución social y emocional planificada, y aunque su cuerpo estaba atado y roto, su mente se aferró a una única certeza aterradora. Si el bebé nacía ahora, en este infierno de cristal, la verdadera guerra por la supervivencia acababa de comenzar, y ella tendría que ser más letal que los monstruos que la rodeaban. Antes de sumergirnos en el pasado de Aisha y descubrir cómo llegó a este punto de ruptura, ¿desde qué ciudad y a qué hora exacta estás presenciando el inicio de esta historia? Deja tu comentario abajo ahora mismo. Dale me gusta al video y comparte este relato con esa persona especial a la que defenderías con tu propia vida. Tu interacción es la voz que estos personajes necesitan. Horas antes de que el mundo se desmoronara, la mañana en la fortaleza de cristal había comenzado con una quietud engañosa y quirúrgica, una calma artificial que caracterizaba la vida cotidiana de Aisha en los últimos meses. La luz del amanecer se filtraba a través de los inmensos ventanales polarizados del dormitorio principal, bañando las sábanas de hilo egipcio de un tono grisáceo y frío que parecía absorber cualquier rastro de calidez humana. Aisha despertó lentamente, sintiendo de inmediato el peso abrumador de su propio cuerpo, una carga física que la anclaba al colchón mientras su mente flotaba en una neblina de ansiedad matutina. El espacio a su lado en la cama king size estaba vacío y perfectamente hecho, una señal inequívoca de que Julián no había dormido allí, o se había levantado mucho antes de que ella abriera los ojos, manteniendo esa distancia física que se había convertido en la norma silenciosa de su matrimonio. Al incorporarse con dificultad, apoyando las manos en el borde del colchón para contrarrestar la gravedad de su vientre de 8 meses, Aisha sintió un pinchazo agudo en la zona lumbar, un recordatorio constante de la vida que crecía en su interior. Sus pies descalzos tocaron el suelo de mármol pulido, enviando una corriente de frío que subió por sus piernas, haciéndola estremecerse no solo por la temperatura, sino por la sensación de soledad que impregnaba la habitación. Se movió hacia el baño en suite, un espacio que parecía más un quirófano de lujo que un lugar de aseo personal, rodeada de espejos que multiplicaban su imagen cansada desde todos los ángulos. Su reflejo le devolvió la mirada de una mujer que apenas reconocía. La piel oscura que antes brillaba bajo los reflectores de los escenarios, ahora lucía apagada, y sus ojos grandes y expresivos estaban velados por una tristeza crónica,
que el maquillaje ya no lograba ocultar. Aisha dejó caer la bata de seda al suelo y observó su perfil en el espejo principal, sus manos trazando instintivamente la curva pronunciada de su abdomen con una mezcla de asombro y temor protector. A pesar del entorno hostil, ese bulto era su único ancla a la realidad, la única verdad innegable en una casa construida sobre apariencias y silencios comprados. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de conectarse con el bebé, susurrándole palabras de amor que resonaron con un eco hueco en las paredes de azulejos importados. Por un breve instante, sintió una patada vigorosa contra su palma, una respuesta vital que le arrancó una sonrisa fugaz y dolorosa, un pequeño secreto compartido entre madre e hijo en medio de aquel mausoleo de modernidad. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció rápidamente al recordar que cada día en esa casa se sentía menos como un hogar y más como una sala de espera para algo indefinido y amenazante. Después de vestirse con una ropa holgada pero de marca, elegida cuidadosamente para cumplir con los estándares estéticos que Julián exigía incluso en la intimidad, Aisha salió al pasillo principal de la mansión. La arquitectura de la casa, diseñada para impresionar a los visitantes, era una pesadilla para quien vivía allí. Espacios abiertos interminables, acústica que amplificaba los pasos solitarios y una visibilidad total que eliminaba cualquier rincón de privacidad. Caminaba despacio, con una mano siempre cerca de la pared para mantener el equilibrio, sintiéndose como una intrusa en su propia residencia. No había fotos familiares, ni recuerdos personales, ni desorden, solo superficies lisas, arte abstracto incomprensible, y una limpieza obsesiva mantenida por un equipo de limpieza que parecía volverse invisible cada vez que ella entraba en una habitación, evitándole la mirada, como si su embarazo fuera una condición contagiosa o vergonzosa. Llegó a la sala de música, un espacio dominado por un piano de cola Steinway negro que brillaba bajo la luz cenital, un instrumento magnífico que Julián había comprado como un regalo de bodas, pero que ahora se sentía como un sarcófago. Aisha se acercó al teclado, sus dedos largos y delgados flotando sobre las teclas de marfil sin llegar a tocarlas, temiendo romper el silencio sepulcral que su marido valoraba tanto. Recordó la última vez que intentó tocar una pieza de Rachmaninoff. Julián había aparecido en el umbral, comentando con frialdad que el ruido le impedía concentrarse en sus llamadas de negocios, reduciendo su talento, que alguna vez fue su orgullo, a una mera molestia doméstica. La tapa del piano permanecía cerrada, acumulando polvo invisible, un símbolo potente de su voz silenciada y del artista que había sido sistemáticamente borrada para dar paso a la esposa trofeo obediente. Continuó su camino hacia la cocina, una maravilla de acero inoxidable y tecnología domótica donde prepararse un simple té se sentía como operar maquinaria industrial. Se sentó en la isla central, observando el vasto bosque privado a través de los ventanales, los árboles actuando como barrotes verdes que la separaban del mundo real y de la vida que había dejado atrás. La soledad en ese momento era palpable, una entidad física que se sentaba a su lado mientras bebía sorbos pequeños de la taza caliente, buscando un consuelo térmico que el ambiente se negaba a ofrecerle. Intentó convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica, repitiendo mentalmente las palabras de Julián. Estás hormonal, Aisha, ves fantasmas donde no los hay. Te doy todo lo que una mujer podría soñar. Pero el nudo en su garganta persistía, una intuición visceral que contradecía la lógica manipuladora de su marido. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, la pantalla iluminándose con una foto de fondo de pantalla genérica, ya que Julián había borrado sutilmente las fotos de su familia, argumentando problemas de almacenamiento en la nube compartida. Revisó sus mensajes con la esperanza desesperada de encontrar una conexión con el exterior, pero la bandeja de entrada estaba vacía, salvo por notificaciones de aplicaciones de compras y recordatorios de la casa inteligente. Sus amigas de antes habían dejado de llamar poco a poco, intimidadas por la riqueza de Julián o alejadas por las excusas que él inventaba en nombre de Aisha. Se dio cuenta, con un terror sordo, de cuán efectivo había sido el aislamiento. Estaba en la cima del mundo, en una colina exclusiva, pero nadie podía oírla si gritaba.
La tecnología que supuestamente la conectaba al mundo era, en realidad, el filtro a través del cual Julián controlaba su acceso a la realidad. Un pinchazo de dolor en la pelvis la obligó a cambiar de postura en el taburete incómodo de diseño vanguardista, recordándole que su cita médica de esa tarde era el único evento en su agenda, su única oportunidad legítima para salir de la fortaleza y ver rostros humanos que no estuvieran en la nómina de su esposo. Se aferró a esa idea con fervor, imaginando la conversación con el doctor, planeando mentalmente qué preguntas hacer para prolongar la visita lo máximo posible. La perspectiva de sentarse en una sala de espera normal, con revistas viejas y gente común, le parecía ahora el colmo del lujo y la libertad. Esa pequeña salida se había convertido en el punto culminante de su semana, una triste medida de cuánto se había reducido su mundo a las 4 paredes de cristal y hormigón que la rodeaban. Decidió subir a la planta alta para revisar la habitación del bebé una vez más, buscando consuelo en el único espacio de la casa que había intentado hacer suyo. Al entrar en el cuarto, pintado en tonos neutros según las estrictas instrucciones de los decoradores de Julián, Aisha sintió una mezcla de esperanza y melancolía. Acarició la cuna vacía, imaginando al niño que pronto la ocuparía, prometiéndole en silencio que él tendría una vida llena de risas y música, no este silencio opresivo. Sin embargo, notó algo extraño: una caja de herramientas olvidada en una esquina y unas marcas de medición en la pared que no recordaba haber autorizado. Su mente, condicionada por el gaslighting, descartó rápidamente la anomalía, asumiendo que simplemente había olvidado algún detalle del diseño o que su memoria fallaba debido al embarazo, tal como Julián le aseguraba constantemente. La mañana avanzaba con una lentitud agonizante, el sol subiendo en el cielo y transformando la casa en un invernadero de luz brillante, que no ofrecía sombras donde esconderse. Aisha se sentía expuesta, vigilada por las cámaras de seguridad que parpadeaban con luces rojas discretas en cada esquina del techo, dispositivos instalados bajo la excusa de su protección, pero que se sentían como los ojos omnipresentes de un carcelero. Se dirigió al vestidor para prepararse para su salida, eligiendo un vestido que disimulaba su hinchazón, consciente de que Julián detestaba cuando ella se veía descuidada o excesivamente embarazada en público. Se miró al espejo de nuevo, aplicando una capa de base para cubrir las ojeras, construyendo la máscara de la esposa feliz y afortunada que el mundo exterior esperaba ver, una actuación que la dejaba exhausta antes de siquiera empezar. De repente, su teléfono vibró sobre el tocador, el sonido zumbando agresivamente contra la superficie de laca. El corazón de Aisha dio un vuelco, una reacción condicionada por el miedo a recibir un mensaje de Julián con nuevas instrucciones o críticas. Sin embargo, era una notificación de la clínica. Cita cancelada por el doctor, debido a emergencia quirúrgica. Reprogramación pendiente. La decepción la golpeó físicamente, haciéndola sentarse de golpe en la otomana de terciopelo. La única salida, el único respiro que tenía, se había evaporado. Las lágrimas picaron en sus ojos, no por la cita médica en sí, sino por la perspectiva de pasar otras 24 horas encerrada en el silencio de la mansión, sola con sus pensamientos y la creciente sensación de que las paredes se estaban cerrando sobre ella. Respiró hondo, tratando de controlar el llanto para no arruinar el maquillaje, diciéndose a sí misma que era una mujer fuerte, que había sobrevivido a cosas peores en su juventud. Pero en el fondo sabía que esto era diferente. La pobreza de su infancia tenía comunidad y calor, mientras que esta riqueza era un desierto emocional. Se levantó con pesadez y decidió bajar de nuevo, buscando distraerse con cualquier cosa. Fue entonces cuando escuchó el sonido de un motor acercándose a la entrada principal. No era el coche de servicio, era el rugido distintivo del deportivo de Julián. Un escalofrío recorrió su espalda. Él nunca volvía a casa a esta hora un día de semana. Su presencia inesperada rompió la rutina de soledad y la sustituyó por una tensión eléctrica, una señal de alarma primitiva que se encendió en su cerebro reptiliano. Aisha bajó las escaleras flotantes con cautela, escuchando voces que provenían del vestíbulo. No era solo Julián, había una risa femenina, ligera y coqueta, que no pertenecía al personal de servicio.
Se detuvo en el rellano intermedio, su mano apretando la barandilla de vidrio hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La intuición que había estado reprimiendo durante meses explotó en su pecho con la fuerza de una verdad revelada. Esa risa era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su aislamiento, la explicación de las ausencias, de la frialdad, del desprecio velado. No era paranoia, no eran hormonas. Había alguien más en su espacio, alguien que se sentía con el derecho de reír en su casa mientras ella apenas podía respirar. El sonido de los tacones repiqueteando sobre el mármol se acercaba a la sala principal, acompañado por la voz grave y segura de Julián, quien hablaba con un tono de complicidad que nunca usaba con ella. Aisha sintió una oleada de náuseas y mareo, pero se obligó a seguir bajando, movida por una necesidad masoquista de confirmar sus sospechas. Cada paso hacia abajo era un paso hacia el fin de su vida, tal como la conocía. La casa, que hasta hace un momento era una jaula silenciosa, ahora se sentía como un escenario preparado para una tragedia, con la luz del mediodía iluminando cruelmente cada detalle. Se alisó el vestido sobre su vientre, irguió la espalda a pesar del dolor lumbar, y se preparó para enfrentar lo que fuera que la esperaba abajo, sin saber que estaba caminando directamente hacia una emboscada emocional. Al llegar al final de la escalera, la vista de la sala de estar la detuvo en seco. Julián estaba allí, pero no estaba revisando correos ni haciendo llamadas. Estaba de pie junto a una mujer rubia, Victoria, a quien Aisha conocía vagamente de eventos sociales benéficos. Ambos sostenían copas de champán a las 11 de la mañana, y sobre la mesa de centro, donde deberían estar los libros de arte, había planos arquitectónicos desplegados. La atmósfera no era de trabajo, sino de celebración íntima. La forma en que Victoria se inclinaba hacia Julián, la mano de él rozando la espalda de ella, la total falta de sorpresa al verla bajar, todo indicaba que esto no era una visita casual. Aisha se sintió pequeña, pesada y terriblemente expuesta en su propia sala, una intrusa en la fantasía de otra persona. Julián levantó la vista y la vio. No hubo sobresalto, ni culpa, ni el intento instintivo de separarse de Victoria. En cambio, una sonrisa lenta y depredadora se formó en sus labios, una expresión que heló la sangre de Aisha. «Ah, ahí estás», dijo él, con un tono que sugería que ella era un objeto que había tardado demasiado en ser entregado. «Llegaste justo a tiempo para ver los cambios». Victoria se giró, su rostro perfecto iluminado por una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sosteniendo su teléfono como si fuera un arma cargada. El aire en la habitación cambió instantáneamente, cargándose de una electricidad estática peligrosa. El silencio de la mañana se había roto, pero lo que lo reemplazaba era infinitamente peor, el sonido del desprecio absoluto y descarado. Aisha dio un paso vacilante hacia la sala, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera caminando sobre hielo fino que estaba a punto de resquebrajarse. Su mente intentaba procesar la imagen, los planos, el alcohol, la intimidad. «¿Qué está pasando, Julián?», preguntó, su voz saliendo más frágil de lo que pretendía, temblando ligeramente en el aire acondicionado excesivo. «¿Por qué estás aquí? Tenía cita con el médico». Las palabras se sintieron estúpidas en cuanto salieron de su boca, irrelevantes ante la magnitud de la traición que se desplegaba frente a ella. Su mano fue instintivamente a su vientre, protegiendo al bebé de la toxicidad que emanaba de la pareja frente a ella, sintiendo que el santuario de su hogar acababa de ser profanado de manera irreversible. Julián dio un sorbo a su copa, disfrutando del momento, saboreando la confusión y el dolor en el rostro de su esposa. Intercambió una mirada con Victoria, una mirada de entendimiento mutuo que excluía a Aisha completamente, reduciéndola a una espectadora de su propia desgracia. «La cita no importa, querida», respondió él con suavidad, dejando la copa sobre los planos que detallaban la destrucción de la habitación del bebé. «De hecho, nada de lo que tenías planeado importa ya. Siéntate, tenemos que hablar sobre el futuro, y sobre cómo tú ya no encajas en él». Fue en ese preciso instante, antes de que la primera agresión física ocurriera, que Aisha supo que la soledad de la mañana había sido un lujo comparado con el horror de la compañía que ahora tenía. El silencio había terminado, la pesadilla había comenzado,
La dinámica en la sala se transformó instantáneamente, pasando de un silencio incómodo a una atmósfera cargada de una hostilidad sofisticada y aterciopelada que era mucho más peligrosa que cualquier grito. Julián no se levantó para saludar a su esposa, ni mostró el más mínimo rastro de culpa. Permaneció sentado con las piernas cruzadas, ocupando el espacio con la seguridad de un monarca aburrido que recibe a un súbdito molesto. A su lado, Victoria actuaba como una extensión de su voluntad, riendo suavemente mientras deslizaba su dedo manicurado sobre la pantalla de una tableta, ignorando deliberadamente la presencia física de Aisha. Esta falta de reconocimiento era una táctica de poder calculada, diseñada para hacer sentir a Aisha invisible en su propio hogar, reduciéndola a un fantasma que incomodaba a los vivos. La frialdad de Julián no era nueva, pero la presencia de una audiencia convertía su indiferencia habitual en un espectáculo de crueldad performativa, donde cada gesto de desdén estaba diseñado para subrayar quién tenía el control absoluto de la situación y quién era simplemente un accesorio descartable. Aisha observó a Julián y sintió una punzada de dolor nostálgico que se mezcló con la bilis del miedo, recordando cómo esa misma mirada fría alguna vez se había posado sobre ella con una fascinación obsesiva cuando la vio tocar el piano por primera vez. Al principio de su relación, él la había tratado como a una obra de arte exótica, un trofeo valioso que había adquirido para adornar su vida perfecta, exhibiendo su talento y su belleza negra ante sus socios comerciales como prueba de su cosmopolitismo y refinamiento. Sin embargo, esa adoración superficial se había podrido rápidamente, revelando el racismo latente y la misoginia de un hombre que amaba la posesión, pero despreciaba a la persona. A medida que el embarazo avanzaba y el cuerpo de Aisha cambiaba, perdiendo la silueta de modelo que a él le gustaba y volviéndose demasiado real, demasiado biológico, su interés se había evaporado, reemplazado por una irritación constante hacia sus necesidades humanas y su vulnerabilidad emocional. El abuso psicológico se había infiltrado en su matrimonio como una humedad invisible, corroyendo los cimientos de la autoestima de Aisha, mucho antes de que llegaran los golpes. Julián había perfeccionado el arte del gaslighting, convenciendo a Aisha de que su soledad era culpa de su propia incapacidad social, de que sus amigos eran malas influencias, de su pasado pobre que solo querían su dinero, y de que su familia no encajaba en el nuevo mundo de élite al que ahora pertenecía. «Lo hago por ti, para protegerte de gente que no te merece», le decía suavemente mientras bloqueaba números y cancelaba visitas. Ahora, de pie frente a ellos, Aisha comprendía con una claridad devastadora que el aislamiento no había sido protección, sino preparación. La había separado de su manada para que, cuando llegara este momento de carnicería emocional, no hubiera nadie para escuchar sus gritos ni validar su realidad. Victoria levantó la vista de la tableta y miró a Aisha de arriba a abajo con una expresión de lástima fingida, que era más insultante que el odio abierto. Ella representaba todo lo que Julián valoraba ahora: la misma clase social, la misma piel blanca, la misma frivolidad cruel que confundían con sofisticación. «Pobrecita, se ve terrible, Julián. ¿Seguro que los médicos dicen que está bien de la cabeza?», comentó Victoria, dirigiendo la pregunta al hombre como si Aisha no tuviera la capacidad cognitiva para responder por sí misma. Era una deshumanización sutil pero brutal, hablando de ella en tercera persona, tratándola como un caso clínico defectuoso o una mascota enferma que necesitaba ser sacrificada. La presencia de Victoria en la casa no era solo una infidelidad sexual, era una sustitución cultural y social, una declaración de que el experimento de Julián con Aisha había fracasado y que estaba listo para volver a su zona de confort, borrando el error en el proceso. Dentro de Aisha, un conflicto tormentoso se libraba entre la dignidad y la supervivencia, paralizándola momentáneamente. Una parte de ella, la pianista orgullosa que había luchado para salir de la pobreza, quería gritar, volcar la mesa y expulsarlos de su vida. Pero la otra parte, la madre aterrorizada y dependiente financieramente, calculaba frenéticamente las consecuencias de una reacción violenta. Sabía que no tenía acceso a las cuentas bancarias, que las tarjetas estaban a nombre de la empresa de Julián,
que el contrato prenupcial era una trampa de hierro diseñada por los mejores abogados de la ciudad. El miedo a terminar en la calle, embarazada y sin recursos, luchando contra un titán mediático, era la cadena invisible que la mantenía quieta. Julián contaba con ese miedo, lo alimentaba, sabiendo que la desesperación de Aisha era su mejor herramienta de control, convirtiendo su instinto maternal de protección en una debilidad explotable. La mirada de Aisha cayó sobre los planos desplegados en la mesa de centro, y lo que vio le cortó la respiración más efectivamente que cualquier mano alrededor de su cuello. Los dibujos arquitectónicos mostraban la remodelación del ala este de la casa, específicamente la habitación que ella había estado decorando mentalmente para el bebé, donde debería estar la cuna. El plano detallaba la instalación de máquinas de pesas de última generación y una sauna privada. La etiqueta en el papel no decía «cuarto del bebé», sino «gimnasio personal, anexo Victoria». No era solo una remodelación, era una anulación total de la existencia de su hijo. Julián no solo planeaba dejarla, planeaba borrar cualquier rastro de que ese niño iba a vivir allí. El mensaje era claro. En la futura vida de Julián, no había espacio para un hijo mestizo, solo para el culto a su propio cuerpo y el placer de su nueva amante. «No pongas esa cara de tragedia, Aisha. Es patético», dijo Julián, rompiendo el silencio con un tono de fastidio burocrático, como si estuviera lidiando con un empleado incompetente que se niega a aceptar un despido justificado. «Simplemente estamos optimizando el espacio. Seamos realistas. Tú no vas a quedarte aquí después del parto, y yo necesito mi espacio. Victoria tiene un ojo excelente para el diseño, mucho más apropiado para esta casa que el tuyo». Sus palabras caían como sentencias judiciales, despojando a Aisha de su hogar, de su gusto y de su futuro en 3 frases cortas. La crueldad radicaba en la calma pragmática con la que hablaba de destruir su familia, tratando el divorcio y el desalojo de una mujer embarazada como una simple transacción inmobiliaria que debía resolverse antes del almuerzo. Aisha sintió que algo se rompía dentro de ella, una cuerda tensa que había estado sosteniendo su compostura durante meses. «Este es mi hijo. Esta es su casa», susurró, su voz ganando fuerza a medida que la indignación superaba al miedo. «O no puedes simplemente borrarnos. No voy a permitir que conviertas su habitación en un gimnasio para tu puta». El insulto salió de su boca antes de que pudiera filtrarlo, crudo y cargado de dolor. La sonrisa de Julián desapareció, reemplazada por una mirada gélida y depredadora que hizo que la temperatura de la habitación descendiera varios grados. Victoria soltó una risita nerviosa y excitada, sacando su teléfono y presionando grabar. «Oh, esto se va a poner bueno», murmuró. El aire se volvió denso, irrespirable. La fase de la degeneración lenta había terminado. La diplomacia tóxica se había agotado, y la bestia que vivía debajo del traje de diseño de Julián estaba a punto de salir a la superficie. Julián depositó su copa de champán sobre la mesa de cristal con una lentitud exasperante, produciendo un tintineo agudo que resonó como una campana fúnebre en el vasto salón silencioso. El insulto de Aisha no había provocado en él un estallido de ira caliente y desordenada, sino algo infinitamente más aterrador, una calma glacial y absoluta, la quietud de un reptil que ha decidido dejar de jugar con su comida para comenzar a devorarla. Se puso de pie alisándose el traje impecable, un movimiento que destacaba su altura y su complexión física dominante frente a la figura encorvada y pesada de su esposa. Su rostro, habitualmente compuesto para las cámaras de los medios, se despojó de cualquier rastro de humanidad, revelando una máscara de desprecio puro, donde los ojos azules brillaban con una intensidad sádica, calculando exactamente cuánto daño podía infligir sin dejar marcas visibles que sus abogados no pudieran justificar. Victoria, lejos de sentirse incómoda por la tensión creciente, pareció energizarse con el cambio de atmósfera, moviéndose hacia el perímetro de la sala, como una directora de cine buscando el mejor ángulo de iluminación. Su risa se había apagado, reemplazada por una concentración profesional y morbosa, mientras ajustaba la configuración de la cámara de su teléfono, asegurándose de que la resolución fuera máxima para capturar cada detalle de la degradación inminente.
Ella no era una espectadora pasiva, era la catalizadora que validaba los peores instintos de Julián, ofreciéndole una audiencia que aplaudía su crueldad. Su presencia transformaba lo que podría haber sido una discusión conyugal privada en una performance de poder, donde la humillación de Aisha se convertía en contenido, en una moneda de cambio social que ambos planeaban gastar más tarde entre risas y alcohol. El aire en la fortaleza de cristal se volvió repentinamente denso y tóxico, cargado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos de Aisha se erizara. La inmensidad de la sala de estar, con sus techos de doble altura y su decoración minimalista, dejó de ser un símbolo de lujo para convertirse en un terreno baldío donde no había dónde esconderse. Los muebles de diseño, con sus aristas afiladas y materiales fríos como el cromo y el cuero, parecían armas potenciales o barreras hostiles. La luz del sol del mediodía, que entraba a raudales por los ventanales sin cortinas, actuaba como un reflector de interrogatorio, exponiendo a Aisha sin piedad, iluminando el sudor que comenzaba a brotar en su frente y el temblor incontrolable de sus manos que intentaban proteger su vientre. Aisha sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba peligrosamente, bombeando sangre cargada de adrenalina y cortisol directamente a la placenta, una señal de alarma química que el bebé percibía con movimientos bruscos y dolorosos. Su instinto de lucha o huida se activó violentamente, gritándole que corriera, que saliera de esa casa maldita inmediatamente, pero su cuerpo de 8 meses de embarazo no respondía con la velocidad que su mente exigía. Sus piernas se sentían pesadas como plomo, ancladas al suelo por el centro de gravedad desplazado y por el terror paralizante de ver a la persona que una vez amó transformarse en un depredador desconocido. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. Estaba atrapada en una jaula de oro, aislada en la cima de una colina, a merced de 2 personas que veían su existencia como un inconveniente administrativo que debía ser eliminado. Julián comenzó a caminar hacia ella, sus pasos lentos y rítmicos amortiguados por las suelas de cuero de sus zapatos italianos, pero resonando con fuerza en la mente de Aisha. No se apresuraba, disfrutaba del acecho, sabiendo que ella no tenía a dónde ir. Me insultas en mi propia casa, con la boca que yo alimenté, vestida con la ropa que yo pagué, dijo con una voz baja y suave, una cadencia que era mucho más intimidante que un grito. Has olvidado tu lugar, Aisha. Te saqué de la nada, te limpié, te di un escenario, y así es como me agradeces, creyendo que tienes derechos, que tienes voz. Eres solo una invitada que se ha quedado demasiado tiempo. Cada palabra era un golpe calculado diseñado para desmantelar su ego antes de tocar su cuerpo. Victoria intervino desde su esquina, su voz goteando un veneno dulce mientras mantenía el teléfono enfocado en el rostro de Aisha. Es el estrés, mi amor. Mira cómo tiembla. Claramente, no está en sus cabales. Sería irresponsable dejarla a cargo de un bebé en este estado. ¿No crees que se ve inestable? Su comentario no era casual. Estaba construyendo la narrativa legal en tiempo real, proporcionando el audio perfecto para un video que podría ser usado en un tribunal de familia, para declarar a Aisha incompetente. Ella sabía exactamente qué botones presionar para excitar la furia de Julián y al mismo tiempo asegurar su propia posición como la alternativa, racional y adecuada para criar al heredero del imperio. Aisha dio un paso atrás, tropezando ligeramente con una alfombra de piel importada, su mano buscando apoyo en el respaldo de un sofá. No te acerques, advirtió, su voz quebrándose pero manteniendo un núcleo de acero nacido de la desesperación materna. Si me tocas, Julián, te juro que... La amenaza quedó suspendida en el aire, vacía y frágil frente al poder físico y económico que él ostentaba. Ella sabía que cualquier defensa física que intentara sería inútil contra él, y peor aún, podría ser usada en su contra como prueba de su supuesta agresividad. Se sentía como un animal acorralado, calculando distancias, buscando una salida, una puerta, un teléfono, cualquier cosa que pudiera servirle de salvavidas en medio del naufragio. La distancia entre ellos se cerró a menos de 1 metro. Aisha podía oler ahora la mezcla de su colonia costosa y el alcohol que había estado bebiendo desde la mañana, un aroma que antes asociaba con la seguridad
y que ahora le provocaba náuseas viscerales. Julián se detuvo justo dentro de su espacio personal, invadiendo su burbuja, obligándola a inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Él era alto, imponente, y usaba su tamaño para proyectar una sombra sobre ella, bloqueando la luz, convirtiéndose en el único horizonte visible. No tienes nada que jurar, querida. No tienes nada, ni dinero, ni casa, ni testigos. Eres una pianista fracasada con un bombo que cree que puede dictarme las reglas, susurró él, inclinándose hacia su oído con una intimidad violenta. El entorno de lujo que los rodeaba parecía conspirar con el antagonista, el sistema de sonido inteligente de la casa, que había estado en silencio. Comenzó a reproducir suavemente una lista de reproducción de jazz ambiental, una ironía grotesca, que ponía una banda sonora relajante a la escalada de violencia. El contraste entre la música suave, el entorno inmaculado y la brutalidad psicológica que estaba ocurriendo era nauseabundo. Era una escena de terror doméstico disfrazada de vida perfecta. Julián levantó una mano, y Aisha se estremeció violentamente, cerrando los ojos esperando el golpe, pero él solo acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja, un gesto de falsa ternura que fue más terrorífico que una bofetada, tan asustada como un animalito salvaje que sabe que ha hecho algo malo. «Déjame irme», suplicó Aisha, abriendo los ojos, las lágrimas comenzando a desbordarse, no de tristeza, sino de impotencia pura. «Me iré, no quiero nada tuyo, solo déjame salir con mi hijo». Fue un error mencionar al niño como suyo. La expresión de Julián se endureció instantáneamente, la máscara de burla cayendo para revelar una posesividad oscura. «El niño es un activo de mi familia, Aisha, lleva mi sangre. Tú eres solo el envase, y los envases se desechan cuando la mercancía está lista». Esa frase, dicha con total convicción, confirmó el peor miedo de Aisha. Su vida no valía nada para él, pero su vientre era propiedad privada de la corporación Julián. Victoria soltó una carcajada breve desde atrás. «Díselo, Julián, que entienda que no se va a llevar nada de aquí, ni siquiera su dignidad». La amante se acercó un poco más, invadiendo el flanco derecho de Aisha, cerrando la pinza. Ahora estaba rodeada. Victoria ya no solo grababa, comenzaba a participar activamente en el acoso, disfrutando de la proximidad al poder. «Deberíamos asegurarnos de que se quede quieta para escuchar la verdad, ¿no crees? Se ve muy agitada. Podría hacerse daño a sí misma, o al bebé», sugirió Victoria con una malicia brillante en los ojos, señalando sutilmente las corbatas de seda que colgaban descuidadamente sobre el respaldo de una silla cercana, restos de un cambio de vestuario apresurado de Julián. La mención de asegurarse de que se quede quieta envió una descarga de pánico absoluto a través del sistema nervioso de Aisha. Sus ojos se dirigieron a las corbatas y luego a la cara de Julián, viendo cómo la idea se plantaba y florecía en su mente retorcida. Él miró las tiras de seda con una curiosidad nueva, como si acabara de descubrir una herramienta fascinante. «Tienes razón, Victoria», dijo lentamente, su voz adquiriendo un tono oscuro y excitado. «Está muy alterada. Necesita contención, por su propio bien. No podemos permitir que su histeria dañe mi inversión». La lógica retorcida del abusador tomaba forma. La violencia se disfrazaba de cuidado. El secuestro se disfrazaba de protección médica. Aisha intentó moverse hacia la izquierda, buscando rodear el sofá para llegar al pasillo, pero Julián fue más rápido. Con un movimiento brusco que rompió la fachada de calma, extendió el brazo y la agarró por el antebrazo. Su agarre fue firme, doloroso, dedos clavándose en la carne suave sin piedad. «¿A dónde crees que vas?», gritó, el volumen de su voz explotando por primera vez, haciendo eco en las paredes de cristal. El contacto físico rompió la última barrera de civilidad. Ya no eran palabras, era fuerza bruta. Aisha gritó, un sonido agudo y desesperado, tratando de zafarse, pero el embarazo la hacía torpe y débil en comparación con la fuerza de él. «¡Suéltame! ¡Ayuda!», gritó Aisha hacia los ventanales, hacia el bosque vacío, hacia el cielo indiferente. Sabía que era inútil, que el vidrio era a prueba de sonido, diseñado para mantener el ruido del mundo fuera.
pero que ahora servía para mantener sus gritos dentro. Julián la sacudió con violencia, haciendo que su cabeza se tambaleara. «Nadie te oye, estúpida. Nadie va a venir. Eres mía hasta que yo diga que te puedes ir». La arrastró unos pasos hacia el centro de la sala, lejos de las posibles salidas, posicionándola como una pieza de ajedrez en el centro del tablero para el acto final. Victoria seguía grabando, moviéndose en círculos alrededor de la lucha, capturando el forcejeo como si fuera un documental de naturaleza salvaje. El dolor en el vientre de Aisha se agudizó, una contracción provocada por el estrés que la hizo doblarse sobre el brazo que la sostenía. «Me estás lastimando, al bebé», sollozó, usando la única carta que pensó que le importaría. Pero Julián no aflojó el agarre. Al contrario, lo apretó más, acercando su rostro al de ella hasta que sus narices casi se tocaron. «Tú estás lastimando al bebé con tu resistencia. Si te quedaras quieta y obedecieras, nada de esto pasaría. Todo esto es tu culpa, Aisha. Siempre es tu culpa». La manipulación psicológica era completa. Él estaba agrediéndola, pero la hacía responsable de la violencia. Con un gesto de la cabeza, Julián indicó a Victoria que se acercara. «Pásame eso», ordenó, señalando los cables de cargadores que estaban sobre la mesa auxiliar junto a las corbatas. Victoria obedeció con una prisa entusiasta, dejando el teléfono apoyado estratégicamente contra un jarrón para que siguiera grabando la escena desde un ángulo bajo y dramático. Ella tomó los cables y las corbatas, entregándoselos a Julián como una enfermera, entregando bisturís a un cirujano. La complicidad entre ellos era total. Una danza macabra de 2 contra 1. Aisha vio los objetos en las manos de su esposo, y el terror se volvió blanco y ciego. No iban a golpearla simplemente, iban a inmovilizarla, iban a quitarle su última libertad, el movimiento. «Por favor, Julián, no hagas esto. Piensa en tu hijo», suplicó Aisha, su voz reducida a un hilo de voz tembloroso, las lágrimas nublando su visión del hombre monstruoso frente a ella. Julián tomó una corbata azul marino, probando su resistencia entre sus manos con un chasquido seco. «Estoy pensando en él», respondió con una frialdad que heló la sangre en las venas de Aisha. «Estoy asegurándome de que su madre loca no haga ninguna estupidez mientras esperamos a que lleguen mis médicos privados para sedarte». La mentira era transparente, pero servía para justificar su sadismo ante sí mismo y ante la cámara que seguía grabando. Julián empujó a Aisha hacia la silla de diseño IMES que dominaba el centro de la sala, un mueble icónico que parecía más una escultura que un asiento. «Siéntate», ordenó. Aisha intentó resistirse plantando los pies, pero el peso de su cuerpo y el dolor de espalda la traicionaron. Julián la forzó a sentarse con un empujón seco en los hombros. La silla, fría y dura, recibió su cuerpo exhausto. En ese momento, la luz del sol pareció cambiar, una nube pasajera oscureciendo la habitación momentáneamente, creando sombras largas que se estiraban desde los pies de Julián hasta engullirla por completo. La atmósfera de la casa cambió de una tensión eléctrica a una oscuridad pesada y opresiva. Victoria se colocó detrás de la silla, sus manos listas para ayudar en la inmovilización, susurrando consejos crueles. «Ata bien las muñecas, Julián. Tiene las manos huesudas, se puede soltar». La deshumanización era total. Hablaban de ella como de un objeto que necesitaba ser asegurado para el transporte. Aisha miró a su alrededor frenéticamente, sus ojos registrando los detalles del lujo que ahora era su cámara de tortura. El mármol, el vidrio, el arte, todo testigos mudos de su destrucción. Sintió la seda fría de la corbata rodear su muñeca derecha y supo que el tiempo de las palabras había terminado. El silencio de la casa fue reemplazado por el sonido de la respiración agitada de los tres, el jadeo aterrorizado de Aisha, la respiración controlada y excitada de Julián, y los suspiros rápidos de anticipación de Victoria. Era el preámbulo del colapso. La tensión había alcanzado su punto máximo, estirada hasta el límite de lo soportable. No había vuelta atrás. La agresión física estaba a punto de comenzar, y Aisha, sola en su silla de diseño, comprendió que tendría que descender al infierno antes de tener alguna esperanza de volver a ver la luz. La presencia del antagonista era ahora total.
llenando cada centímetro cúbico de la habitación con su maldad, eclipsando cualquier rastro de amor o humanidad que alguna vez hubiera existido en esa casa. El primer nudo se cerró con una precisión cruel alrededor de la muñeca izquierda de Aisha, la seda de la corbata de diseñador transformándose de un accesorio de lujo en un grillete sofocante que quemaba la piel. Julián trabajaba metódicamente, sin prisa, como si estuviera empaquetando un objeto valioso, pero problemático, ignorando los gemidos de dolor que escapaban de los labios de su esposa cada vez que tiraba de la tela para asegurar la inmovilización. La sensación de impotencia física era abrumadora. Sus brazos, que tantas veces habían arrancado melodías sublimes del piano, ahora estaban pegados a los reposabrazos de la silla Imes, inútiles y atrapados. El cuero frío del asiento se pegaba a su espalda sudorosa, y la rigidez de su postura forzada enviaba espasmos de dolor agudo a su zona lumbar, comprimiendo su vientre contra su propia pelvis en una tortura anatómica que dificultaba cada respiración, convirtiendo el acto de inhalar en una batalla desesperada contra la restricción externa y el pánico interno. A escasos metros, el ojo digital de la cámara del teléfono de Victoria parpadeaba implacablemente, un punto rojo que actuaba como un testigo mudo y perverso de la degradación. Victoria sostenía el dispositivo con una estabilidad profesional, acercándose y alejándose para capturar los ángulos más humillantes. El rímel corrido por las lágrimas, la boca abierta en una súplica silenciosa, el temblor incontrolable de las manos atadas. No había humanidad en su mirada, solo la emoción de la documentalista que captura una tragedia natural. Para ella, el sufrimiento de Aisha era contenido, una narrativa que estaban construyendo para destruir su credibilidad futura. La lente invasiva se sentía como una violación más profunda que el contacto físico, robándole a Aisha la privacidad de su dolor y convirtiendo su momento más vulnerable en un espectáculo pornográfico de poder y sumisión, diseñado para una audiencia futura de abogados y jueces. Julián se enderezó una vez terminado el trabajo, admirando su obra con una satisfacción enferma, tomando un sorbo largo de su copa de champán mientras observaba a la madre de su hijo atada como un animal de sacrificio. «¿Ves, Aisha? Esto es por tu propio bien», dijo con una voz tranquila que contrastaba horrorosamente con la violencia de sus actos. «Estás histérica, fuera de control. Necesitas tiempo para reflexionar sobre tu ingratitud hasta que lleguen los médicos». Su justificación era una locura lógica, una distorsión de la realidad que buscaba convertir su agresión en un acto de caridad patriarcal. Caminó alrededor de la silla, rozando con sus dedos el cuello tenso de ella, disfrutando del estremecimiento de repulsión que provocaba su toque, reafirmando su dominio total sobre su cuerpo y su espacio, saboreando el control absoluto de la situación. De repente, una contracción masiva, mucho más violenta que las anteriores, rasgó el cuerpo de Aisha desde adentro, un maremoto de dolor que la hizo arquear la espalda contra las ataduras con un grito ahogado. No era solo un calambre muscular, era el útero gritando bajo el estrés extremo, el bebé reaccionando al torrente de hormonas del miedo con movimientos convulsivos que golpeaban las costillas de su madre desde el interior. El dolor fue cegador, borrando la visión de la sala por un segundo y reemplazándola con destellos blancos y rojos. Aisha sintió que le faltaba el aire, que las corbatas le cortaban la circulación de las manos, que su corazón latía tan rápido que parecía aletear contra su garganta como un pájaro atrapado. La biología tomaba el mando, ignorando las restricciones sociales o físicas. Su cuerpo se preparaba para expulsar la vida que llevaba dentro en medio del peligro, una respuesta evolutiva al terror absoluto. En ese instante de agonía lúcida, mientras Julián reía suavemente ante su mueca de dolor y Victoria hacía zoom en su rostro contorsionado, algo primitivo se rompió y se reconstruyó dentro de la mente de Aisha. El miedo a las consecuencias legales, a la pobreza o al escándalo, se evaporó, incinerado por el fuego del instinto de supervivencia materna más puro y feroz. Comprendió que si se quedaba quieta en esa silla, esperando a los médicos, comprados de Julián, perdería a su hijo, y probablemente su propia vida o libertad. Ya no era una esposa, ni una pianista, ni una víctima.
Era una madre acorralada. La adrenalina inundó sus músculos cansados, dándole una fuerza explosiva y momentánea que desafiaba su estado físico. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, clavándose en Julián no con súplica, sino con una promesa de guerra. Aisha tomó una bocanada de aire profunda y desesperada, tensando cada músculo de su cuerpo, y con un grito gutural que nació en sus entrañas, lanzó todo su peso y el de su embarazo hacia un lado. No intentaba desatarse, intentaba usar su propia prisión como arma. El movimiento fue brusco, inesperado y torpe, desplazando el centro de gravedad de la pesada silla de diseño. Las patas de metal chirriaron contra el mármol, perdiendo adherencia, y la silla comenzó a inclinarse irreversiblemente hacia la derecha, justo donde se encontraba la mesa auxiliar de cristal, cargada con la botella de champán y las esculturas pesadas. El tiempo pareció dilatarse, convirtiéndose en una secuencia de cámara lenta, donde Aisha veía el suelo acercarse, sabiendo que el impacto sería brutal pero necesario, la única forma de romper la estática del abuso y generar un caos que alguien, quien fuera, tuviera que escuchar. El impacto fue ensordecedor, una cacofonía de destrucción que rompió el silencio aséptico de la mansión. La silla volcó completamente, llevándose a Aisha con ella, y chocó violentamente contra la mesa de cristal templado, que estalló en 1000 pedazos bajo la fuerza del golpe. El sonido de los vidrios rotos, el metal golpeando la piedra y el cuerpo humano impactando contra el suelo, resonó como una explosión en la sala de doble altura. Aisha sintió un golpe seco en el hombro y la cadera, protegiendo instintivamente el vientre girando el torso en el último milisegundo, pero la fuerza de la caída le sacó el aire de los pulmones, dejándola aturdida en medio de un campo de escombros brillantes y afilados. La botella de champán se rompió, rociando espuma y alcohol sobre su vestido, y las heridas abiertas por los cristales. El dolor físico inmediato fue agudo y caliente. Fragmentos de vidrio se clavaron en su brazo y pierna, la sangre comenzando a manchar la seda gris de su ropa y el mármol blanco del suelo, creando un contraste visual grotesco y alarmante. Pero más allá de los cortes, Aisha sintió una sensación interna aterradora, una presión líquida y caliente que se liberó entre sus piernas empapando sus muslos. No era sangre de una herida externa. La bolsa se había roto violentamente por el trauma de la caída. El líquido amniótico se mezcló con el champán y la sangre en el suelo, un charco que se expandía rápidamente alrededor de su cuerpo atado y caído. La realidad golpeó con la fuerza de un mazo. El parto había comenzado, aquí y ahora, en el suelo de una sala llena de vidrios rotos y enemigos. La escena se congeló por un momento eterno. Victoria dejó de reír, su mano con el teléfono bajando ligeramente, la boca abierta en una mueca de shock genuino, al ver la violencia real de la sangre y el caos, algo que su mente de redes sociales no había procesado como una posibilidad. Julián, que había dado un salto hacia atrás para evitar ser salpicado por los cristales, miraba a Aisha con una mezcla de furia e incredulidad, sus zapatos italianos pisando fragmentos de su costosa mesa. El silencio que siguió al estruendo fue pesado, solo roto por la respiración jadeante y sibilante de Aisha, quien luchaba por mantener la conciencia mientras el dolor de las contracciones se fusionaba con el dolor de las heridas en una sinfonía de sufrimiento insoportable. Aisha intentó levantar la cabeza, pero el mundo giraba vertiginosamente. Veía manchas negras bailando en su visión periférica, y el zumbido en sus oídos tapaba casi cualquier sonido externo. Sin embargo, podía sentir el latido frenético de su propio corazón, y más importante, la ausencia de movimiento fetal inmediato, lo que disparó una nueva oleada de terror puro. «Mi bebé», susurró, la voz quebrada y débil, apenas audible, estaba tirada de costado, todavía atada a la silla volcada, una imagen de derrota absoluta, pero también de una resistencia suicida. La sangre seguía fluyendo de un corte profundo en su antebrazo, goteando rítmicamente sobre el suelo inmaculado, marcando el tiempo que se les escapaba. El colapso emocional llegó junto con el físico. Aisha comenzó a sollozar, no con llanto de tristeza, sino con los sonidos secos y convulsivos del shock traumático.
Sentía que su vida se escapaba por las heridas, que la oscuridad de la inconsciencia estaba a punto de tragarla. La habitación de lujo, con sus agresores paralizados momentáneamente por la brutalidad de la consecuencia, se sentía como una tumba de cristal. Pero incluso en ese borde del abismo, su mente se aferraba a un pensamiento único: el ruido. El estruendo había sido masivo. Si había alguien cerca, si el universo tenía un ápice de justicia, alguien tenía que haber escuchado el sonido de su mundo rompiéndose en pedazos. Y entonces, la siguiente contracción la golpeó, arrastrándola hacia la oscuridad del dolor absoluto. El estruendo de la mesa de cristal al hacerse añicos resonó como un disparo en la fortaleza de cristal, rompiendo instantáneamente la burbuja de impunidad en la que Julián y Victoria habían estado operando. El silencio que siguió fue breve y aterrador, reemplazado casi de inmediato por el sonido sibilante de la respiración agonizante de Aisha y el goteo constante de líquido sobre el mármol. Julián, sacudido de su estupor sádico por la violencia física del accidente, miró el caos a sus pies con una mezcla de horror y cálculo frenético. La sangre oscura de Aisha se mezclaba con el champán dorado y el líquido amniótico transparente, creando un mapa viscoso de la tragedia que se expandía rápidamente hacia sus zapatos de diseño. Por primera vez, la realidad de las consecuencias legales perforó su narcisismo. Esto ya no era una lección doméstica privada, era una escena del crimen sangrienta, imposible de limpiar antes de que alguien hiciera preguntas. Victoria, que hasta hace unos segundos sostenía el teléfono como un trofeo, retrocedió tambaleándose hasta chocar contra la pared, su rostro drenado de todo color bajo el maquillaje perfecto. La pantalla de su móvil seguía iluminada, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae el dispositivo, el peso de la evidencia digital quemándole las palmas. La fantasía de ser la nueva señora de la casa se desintegró ante la visión visceral de la carne abierta y el sufrimiento crudo de una mujer en labor de parto traumática. Julián, hay mucha sangre. Ella no se mueve. Creo que la matamos, susurró con voz estrangulada, el pánico de ser cómplice de un homicidio reemplazando su crueldad anterior. La frivolidad del mal se evaporó, dejando solo el terror cobarde de quien se da cuenta de que el juego ha ido demasiado lejos y no hay botón de reinicio en la vida real. Desde el jardín, alertado por el ruido cataclísmico que atravesó incluso el aislamiento acústico de la casa, apareció la figura de Elías, el antiguo jardinero que Julián creía haber despedido. Su rostro curtido se pegó al vidrio del ventanal panorámico, sus ojos abiertos de par en par al presenciar la escena dantesca en el interior. La señora atada, la silla volcada, el charco de fluidos vitales. Elías no dudó, no pidió permiso ni esperó instrucciones. Sacó su viejo teléfono celular y marcó el número de emergencias con dedos gruesos y temblorosos, gritando direcciones mientras golpeaba el vidrio con el puño para llamar la atención. Su presencia fue la primera grieta real en la armadura de privacidad de Julián, un testigo del mundo exterior, un hombre de clase trabajadora que ahora tenía el poder de derribar al rey en su castillo. Julián vio a Elías en la ventana y una furia impotente se apoderó de él. Corrió hacia el vidrio, gesticulando violentamente para que el hombre se largara, gritando órdenes mudas que el doble acristalamiento convertía en mímica grotesca. «Vete de aquí. Es un asunto privado», rugió, aunque sabía que nadie podía oírlo. Pero Elías no se movió, se mantuvo firme, con el teléfono pegado a la oreja, convirtiéndose en el primer guardián improvisado de Aisha. La mirada de juicio del jardinero fue insoportable para Julián. Era la mirada de la decencia humana enfrentándose a la depravación del poder. En ese momento, las sirenas comenzaron a aullar en la distancia, un sonido creciente que trepaba la colina exclusiva, anunciando que el tiempo de control de Julián había terminado y que el caos público estaba a punto de invadir su santuario. En el suelo, el mundo de Aisha se había reducido a un túnel de dolor y confusión, donde las luces del techo giraban como estrellas moribundas. Sentía fragmentos de vidrio incrustados en su piel, pero el dolor de las contracciones era tan abrumador que eclipsaba las heridas superficiales. Intentaba desesperadamente mantenerse consciente, aferrándose a la realidad por el bien de su hijo, pero la pérdida de sangre y el shock
La arrastraban hacia una oscuridad seductora y cálida. «Mi bebé, ayúdenlo», murmuraba a la nada, su voz apenas un hilo, mientras sus manos atadas se retorcían inútilmente entre los escombros. Sentía que su cuerpo se partía en dos, una batalla biológica librándose en un campo de batalla de cristal, sola y devastada, esperando un milagro o el final. La entrada principal de la mansión fue forzada no por la policía, sino por los paramédicos que Elías había guiado a través del portón de servicio que conocía de memoria. El estruendo de botas pesadas corriendo sobre el mármol rompió la atmósfera sepulcral de la casa. Irrumpieron en la sala de estar como una fuerza de la naturaleza, trayendo consigo el caos ruidoso de la salvación. Radios estáticas, gritos de coordinación, el olor a antiséptico y la urgencia de la vida o muerte. Al ver la escena, los profesionales se detuvieron por una fracción de segundo, impactados por la brutalidad visual. Una mujer embarazada atada a una silla volcada en una mansión de millonarios. Esa pausa de horror colectivo fue el veredicto social más rápido y condenatorio que Julián jamás recibiría. Julián intentó interceptarlos, componiendo su rostro en una máscara de preocupación falsa y autoritaria, tratando de recuperar el control de la narrativa antes de que tocaran a su esposa. Gracias a Dios que llegaron. Ella tuvo un brote psicótico, se volvió violenta. Tuvimos que retenerla para que no se hiciera daño. Se tiró al suelo. Mintió con una fluidez desesperada, señalando las ataduras como si fueran medidas médicas necesarias. Pero sus palabras sonaron huecas, metálicas y falsas frente a la evidencia física de la crueldad. Un paramédico veterano lo empujó a un lado sin mirarlo, con una fuerza despectiva, enfocándose únicamente en la paciente. «Seguridad, saquen a este hombre de aquí. Necesitamos espacio», ordenó, degradando a Julián de dueño de la casa a estorbo peligroso en su propio salón. El sonido de las tijeras médicas cortando la seda de las corbatas fue el sonido más hermoso que Aisha había escuchado en su vida, un chasquido seco que liberó sus muñecas de la tortura. Al sentir la sangre volver a circular por sus manos entumecidas, soltó un grito de alivio y dolor que heló la sangre de los presentes. Los paramédicos trabajaban con una eficiencia frenética, controlando la hemorragia, monitoreando los latidos fetales que eran peligrosamente débiles y preparándola para el traslado. Está en labor de parto activa, sufrimiento fetal agudo, múltiples laceraciones, posible shock hipovolémico. «Vamos, vamos, código rojo», gritaban, ignorando los muebles de diseño y pisando las alfombras persas con sus botas sucias, profanando el templo de Julián con la suciedad bendita de la emergencia. Victoria, al ver que la situación se convertía en una operación médica y policial, intentó deslizarse hacia la salida lateral, escondiendo el teléfono en su bolso de marca como si fuera un arma humeante. Su instinto de supervivencia social se activó. Necesitaba distanciarse del desastre, borrar su presencia, fingir que nunca estuvo allí. Pero un oficial de policía que acababa de entrar, alertado por la extraña dinámica de la escena, le bloqueó el paso. «Nadie sale de aquí, señorita. Esto es una escena de crimen potencial hasta que sepamos qué pasó», dijo con firmeza. Victoria se quedó paralizada, atrapada en la red que ella misma había ayudado a tejer, dándose cuenta de que su estatus social no la haría invisible esta vez. Aisha fue levantada en la camilla, su cuerpo cubierto de mantas térmicas plateadas que brillaban bajo las luces dicroicas, haciéndola parecer una reina caída envuelta en armadura futurista. Mientras la sacaban de la sala, su mirada se cruzó por última vez con la de Julián. Él estaba acorralado contra la chimenea por dos policías que le pedían identificación, pálido y disminuido, despojado de su aura de invencibilidad. No hubo palabras entre ellos, solo el reconocimiento mutuo de que el vínculo se había roto para siempre y de que la guerra acababa de cambiar de campo de batalla. Aisha cerró los ojos, dejándose llevar por el movimiento rítmico de la camilla, enfocando toda su energía restante en el pequeño corazón que latía dentro de ella, rogando para que resistiera un poco más. El traslado desde la casa hasta la ambulancia fue un descenso al caos mediático. Aunque la mansión estaba aislada, los escáneres policiales y la red de chismes de la alta sociedad
habían funcionado a la velocidad de la luz. En la entrada de la propiedad, detrás del cordón policial, ya se agolpaban algunos fotógrafos freelance y vecinos curiosos que habían visto las luces estroboscópicas. Los flashes estallaron como relámpagos en la noche, capturando la imagen de la esposa del magnate, siendo sacada ensangrentada de su fortaleza perfecta. La imagen de la pareja dorada se hizo añicos en tiempo real. Los rumores de violencia, locura y tragedia comenzaron a circular por las redes sociales antes de que la ambulancia arrancara el motor. Dentro de la ambulancia, el ambiente era claustrofóbico pero seguro. Un capullo de tecnología médica y ruido de sirenas. Le colocaron una máscara de oxígeno a Aisha, y el aire fresco llenó sus pulmones, limpiando el olor a perfume caro y miedo de su sistema. El paramédico sostenía su mano con firmeza, un contacto humano cálido y compasivo que contrastaba violentamente con la frialdad de su esposo. «Quédese con nosotros, Aisha. Ya vamos al hospital. No se duerma», le repetía. El sonido de la sirena era ensordecedor, pero para Aisha sonaba como un grito de guerra, una señal al mundo de que su silencio había terminado y de que su historia estaba siendo escrita ahora con luces de emergencia y velocidad. Mientras la ambulancia descendía la colina a toda velocidad, dejando atrás la mansión que se había convertido en una escena del crimen iluminada por luces azules y rojas, Julián se quedó solo en su sala destrozada, rodeado de policías que hacían preguntas incómodas y tomaban fotos de las ataduras cortadas en el suelo. Intentó llamar a su abogado, pero sus manos temblaban demasiado para desbloquear el teléfono. Se dio cuenta de que Victoria estaba siendo interrogada en una esquina, llorando y señalándolo a él para salvarse a sí misma. El pacto de silencio se había roto. La estructura de poder que había construido cuidadosamente se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo, derribada por la voluntad de una mujer que se negó a ser borrada. Lejos de allí, en un barrio humilde y vibrante, en el extremo opuesto de la escala social de la ciudad, un teléfono antiguo sonó en la mesa de una cocina pequeña y limpia. Don Marcus, un hombre con manos grandes y callosas de años de trabajo duro en el puerto, contestó al tercer timbre. La voz al otro lado era la de Elías, rápida y urgente. A medida que escuchaba, el rostro de Marcus, habitualmente estoico y tranquilo, se transformó. No hubo gritos, ni llanto inmediato. Sus facciones se endurecieron como granito, y una sombra de dolor profundo cruzó sus ojos oscuros, seguida inmediatamente por un fuego frío de determinación absoluta. Colgó el teléfono con una suavidad inquietante. Don Marcus se levantó de la mesa, su silla arrastrándose con un sonido rasposo contra el suelo de baldosas. Caminó hacia el perchero y tomó su chaqueta vieja y gastada, moviéndose con la pesadez de quien carga el peso del mundo, pero con la dirección precisa de un misil. Miró una foto de Aisha niña en la pared, sonriendo junto a un piano de segunda mano, y susurró una promesa al aire quieto de su casa. «Voy por ti, hija». Salió a la noche, no como un padre preocupado, sino como una fuerza de la naturaleza despierta, un patriarca ofendido que marchaba hacia la guerra contra los dioses del dinero que habían osado tocar a su sangre. La justicia estaba en camino, y no vestía toga, sino ropa de trabajo y una furia sagrada. Las puertas automáticas de la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos se abrieron con un susurro mecánico, permitiendo la entrada de una ráfaga de aire frío y la figura imponente de Don Marcus. Su presencia en aquel hospital privado de alta gama era una anomalía visual inmediata. Vestía su ropa de trabajo gastada, con botas manchadas de polvo y aceite, contrastando violentamente con los suelos encerados y el personal médico en uniformes impolutos. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo o pedirle identificación. Emanaba una autoridad gravitacional, una dignidad feroz que trascendía las barreras de clase y hacía que los guardias de seguridad bajaran la mirada instintivamente. Caminaba con la pesadez de una montaña que se desplaza, sus ojos oscuros escaneando el entorno no con curiosidad, sino con la precisión táctica de un general que inspecciona el campo de batalla después de una masacre, buscando a los supervivientes de su propia sangre. Al llegar frente al gran ventanal de cristal de la habitación asignada, Marcus se detuvo en seco, su respiración deteniéndose por un segundo doloroso en su pecho ancho. Lo que vio al otro lado del vidrio le rompió el corazón
y simultáneamente, endureció su alma como el acero templado. Aisha, su niña, la pianista que había llenado su casa de música y risas, yacía conectada a una red de tubos y monitores que parpadeaban rítmicamente, marcando la fragilidad de su existencia. Su rostro estaba hinchado y amoratado, con cortes visibles en los brazos vendados, y su piel, habitualmente radiante, tenía un tono grisáceo bajo la luz fluorescente. Parecía pequeña, infinitamente vulnerable en esa cama tecnológica, reducida a un cuerpo traumatizado que luchaba por recordar cómo respirar sin miedo. La imagen de su hija rota fue el combustible final que Marcus necesitaba para transformar su dolor en una misión de vida. Junto a la cama de Aisha, en una incubadora transparente que parecía una cápsula espacial en miniatura, estaba el bebé. Era diminuto, prematuro, cubierto de cables sensores y con una máscara de oxígeno que cubría casi toda su carita. Marcus apoyó su mano callosa y grande contra el vidrio que los separaba, sintiendo una conexión eléctrica con ese ser minúsculo que luchaba con la misma tenacidad que su madre. El niño era la prueba viviente del milagro y del horror. Había nacido en medio de la violencia, pero estaba respirando. Ver a su nieto pelear por cada bocanada de aire llenó a Marcus de una ternura abrumadora, pero también de una ira volcánica contra el hombre que había puesto en riesgo esas dos vidas sagradas por capricho y crueldad. Allí, frente a la tecnología que mantenía vivos a sus descendientes, juró en silencio que nadie volvería a hacerles daño mientras él tuviera aliento. Marcus entró en la habitación con pasos suaves, tratando de no hacer ruido con sus botas pesadas, sintiéndose como un gigante torpe en una tienda de cristal. Arrastró una silla de metal junto a la cabecera de Aisha y se sentó, tomando la mano inerte de su hija entre las suyas. Sus manos, ásperas y marcadas por décadas de trabajo duro, envolvieron los dedos finos y heridos de ella con una delicadeza infinita, creando un contraste visual que resumía su relación. La fuerza bruta protegiendo al arte delicado. Permaneció allí en silencio, vigilando el ascenso y descenso de su pecho, actuando como un ancla humana que la mantenía atada a la tierra mientras su mente navegaba por las pesadillas de la sedación. No necesitaba hablar. Su presencia llenaba la habitación, desplazando el aire estéril del hospital y reemplazándolo con el calor de la seguridad paterna. El sonido de los monitores cambió ligeramente cuando Aisha comenzó a despertar, sus párpados temblando mientras luchaba por salir de la bruma de la anestesia. Al abrir los ojos, el pánico fue su primera reacción. Sus pupilas se dilataron, buscando amenazas, su cuerpo tensándose instintivamente esperando otro golpe o otra atadura. ¿Dónde? El bebé, exclamó con voz rasposa y débil, tratando de incorporarse, pero el dolor la obligó a caer de nuevo en las almohadas. Marcus apretó su mano suavemente, inclinándose hacia ella para que su rostro fuera lo primero que ella enfocara. «Está aquí, hija. Está en la incubadora. Está vivo. Los dos están vivos», le susurró con voz grave y calmada, una voz que resonaba con la seguridad de los cimientos de una casa antigua que ha resistido todas las tormentas. Aisha miró a su padre y luego a la incubadora, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, limpiando el rastro de la tragedia. «Papá, él quería. Él dijo que no nos quería», sollozó, las palabras saliendo atropelladas, confesando la verdad que había ocultado durante meses por vergüenza y miedo. «Me ataron, papá». Se rieron. Victoria grabó todo. La confesión del horror vivido en la mansión cayó sobre Marcus como latigazos, cada detalle añadiendo peso a su sentencia interna contra Julián. Él no la interrumpió, dejándola purgar el veneno del trauma, asintiendo lentamente mientras absorbía cada palabra, archivando cada agravio no para el olvido, sino para la retribución. «Ya pasó, mi niña. Ese hombre ya no existe para ti. Nunca más volverás a esa casa. Ahora estás conmigo», sentenció él, trazando una línea definitiva en el suelo de sus vidas. La intimidad del momento fue interrumpida bruscamente por el sonido de la puerta abriéndose sin llamar. Un grupo de 3 hombres en trajes impecables de corte italiano entró en la habitación, trayendo consigo el aroma a colonia cara y arrogancia legal. Eran el equipo de limpieza de Julián, abogados de élite enviados para contener los daños antes de que la narrativa se saliera de control. El líder del grupo,
Un hombre con una sonrisa afilada y falsa se adelantó con un maletín en la mano, ignorando a Marcus como si fuera parte del mobiliario. Señora Aisha, nos alegra verla despierta. Representamos a su esposo. Él está devastado por su accidente. Hemos traído unos documentos para asegurar la mejor atención médica para usted y el niño. Solo necesitamos una firma de confidencialidad estándar para proceder con los pagos del hospital, dijo con un tono burocrático y depredador. La audacia de la intrusión hizo que el aire en la habitación se congelara. Intentaban comprar su silencio mientras ella aún sangraba, usando la salud del bebé como rehén económico. Aisha se encogió en la cama, el miedo volviendo a sus ojos al ver a los emisarios de su verdugo. Pero antes de que pudiera responder, Marcus se puso de pie. Se levantó lentamente, desplegando toda su estatura, y se interpuso físicamente entre los abogados y la cama de su hija. No gritó, ni levantó los puños, pero su postura irradiaba una amenaza tan palpable que los abogados detuvieron su avance en seco. Marcus era un muro de hormigón frente a hombres de papel. «Salgan», dijo con una voz baja que retumbó en las paredes, «y llévense sus papeles manchados de sangre». El abogado principal, acostumbrado a intimidar a personas sin recursos, intentó mantener su postura. «Señor, entienda la situación. Sin el apoyo financiero de don Julián, las facturas de esta unidad neonatal son impagables para gente como ustedes. Si vamos a juicio, alegaremos inestabilidad mental de la madre. Tenemos videos que demuestran su agresividad. Es mejor llegar a un acuerdo ahora», amenazó, mostrando los colmillos legales, confiado en que el dinero siempre gana. Fue un error de cálculo fatal. No entendían que estaban negociando con un hombre que ya no tenía nada que perder más que su dignidad, y esa moneda era más valiosa que todo el imperio de Julián en ese momento. Marcus dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del abogado, obligándolo a retroceder. «Ustedes tienen un video editado por una amante asustada. Nosotros tenemos la verdad», dijo Marcus, sacando de su bolsillo el viejo teléfono de Elías, que había recuperado antes de entrar. «Y tenemos testigos. El jardinero vio todo. Los paramédicos vieron cómo la ataron. La policía tiene las fotos de las marcas en sus muñecas». La mención de testigos externos y evidencia física hizo que la sonrisa del abogado vacilara. «Dígale a Julián que no queremos su dinero sucio. Vamos a vender mi casa si es necesario para pagar este hospital. Pero dígale también que se prepare, porque no vamos a firmar nada. Vamos a hablar. Y cuando mi hija hable, su imperio de cristal se va a venir abajo». Los abogados intercambiaron miradas nerviosas. La ecuación había cambiado. Esperaban encontrar a una víctima asustada y sola, no a una familia unida y lista para la guerra. El chantaje económico había fallado frente a la integridad moral. «Esto es un error, señor. Se arrepentirán», murmuró el abogado, cerrando su maletín con un chasquido seco, tratando de recuperar algo de dignidad mientras se retiraba. «El único error fue que él pensó que podía tratar a mi hija como basura y salirse con la suya», respondió Marcus, manteniéndose firme hasta que los tres hombres salieron de la habitación, derrotados en la primera escaramuza de la larga batalla que se avecinaba. Cuando la puerta se cerró de nuevo, el silencio regresó, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de victoria. Marcus se volvió hacia Aisha, quien lo miraba con asombro y adoración, viendo a su padre no como el hombre cansado que llegaba del trabajo, sino como el héroe que siempre había necesitado. «¿De verdad vamos a pelear, papá? Él es muy poderoso», preguntó ella, todavía temerosa del alcance de Julián. Marcus le acarició la frente, retirando un mechón de cabello con ternura. «El poder no es dinero, Aisha. El poder es tener razón y no tener miedo. Él está solo en su mansión vacía. Nosotros estamos juntos. Y todo el mundo va a saber lo que hizo. Ya no estás sola». La tarde comenzó a caer sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y anaranjados a través de la ventana. En la incubadora, el bebé se movió, estirando una mano diminuta como si quisiera agarrar el futuro. Aisha sintió una nueva fuerza nacer dentro de ella, alimentada por la protección de su padre y la supervivencia de su hijo. El dolor físico seguía ahí, agudo y constante, pero el dolor emocional había comenzado a transformarse en un combustible frío y potente.
Ya no era la víctima que lloraba en el suelo. Era una sobreviviente que tenía una historia que contar. Miró a su padre y asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano vendada. La mujer que entró en esa mansión había muerto. La madre que salió de ella era indestructible. Marcus se acercó a la ventana, mirando hacia las colinas lejanas donde la mansión de Julián brillaba como una joya fría e indiferente en la distancia. Sabía que el camino por delante sería brutal. Juicios, difamación en la prensa, amenazas, días de hambre y noches de insomnio. Pero al mirar el reflejo de su hija y su nieto en el vidrio, supo que ya habían ganado lo más importante, su dignidad. Apretó el puño, sintiendo la textura del teléfono de Elías en su mano, el arma que destruiría al gigante. Que disfrute su champán esta noche, murmuró para sí mismo, con una sonrisa sombría que no llegaba a los ojos. Porque mañana, nosotros traeremos la tormenta. Esto no era el final de la historia, era apenas el primer disparo de una revolución.